Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde Guayaquil para el mundo. Una semana más aquí en su programa Acompañándote. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en vivo y a quienes en diferido también siguen este espacio que promueve la salud emocional familiar. Hoy nosotros queremos hablarles de un tema que creo que siempre nos viene bien. Así ya hayamos escuchado en otras oportunidades hablar sobre este tema, nunca está de más saber o conocer más herramientas para autorregularnos, para manejar o gestionar o domesticar, como dice un querido amigo que lo tengo aquí, domesticar nuestras emociones para que no se desborden. ¿Cómo hacer eso en el día a día? Es lo que hoy conversaremos aquí en Acompañándote. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo y colega Gino Escobar. Hola. Gino, primera tenemos vez, aquí como invitado especial. Primera vez, sí. Oye, muchas gracias por la amable invitación de un tema que posiblemente a muchos les incomode al inicio, pero nos apasiona a todos, el poder hablar de cómo autogestionar las emociones, de cómo gobernar, de cómo controlar sin presionar, porque las emociones son algo que fluyen y que están ahí, que nunca van a dejar de existir y que a veces contra natura nosotros queremos a las emociones hacerle a un lado, ¿no? Y tú que has vivido experiencias intensas en su momento sabes más de eso, porque los que de pronto estamos atravesando cosas personales, vemos vivencias o a través de terceros, pero cuando tú vives un desborde de emociones por eventos realmente catastróficos o traumáticos que vienen así de improviso, es cuando la gente se prueba de qué está hecho o qué herramientas posee para poder manejar eso. Efectivamente, y justo nosotros tenemos ahora a las 6 de la tarde una conferencia en el Gran Hotel Guayaquil sobre este tema, y ayer que estábamos, o el sábado que estábamos recopilando algún material para pues, armar ese material gráfico, había una imagen que a mí me impactó mucho, que Gino me la enviaba, y que era como que el cerebro y el corazón se daban la mano, y es un poco visualizar de manera gráfica qué es lo que pasa cuando tenemos que autorregular o domesticar estas emociones. Los seres humanos vivimos en emoción permanente desde el momento que nacemos, desde ese primer grito cuando llegamos al mundo, eso ya es una manifestación de una emoción, de estoy aquí, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para meter también al cerebro que intervenga para empezar un poco a ordenar estas emociones? Oye, y mientras yo te escuchaba, realmente a la gráfica nuestra, como que nos hace falta un mediador, que es como la tríada que dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque el corazón y el cerebro probablemente viven en una bronca permanente porque intentan manejar el poder. Eso es lo que nosotros metafóricamente le hemos adjudicado. Pero hay un mediador entre ellos que es como el niño conciliador o como la voluntad, que sería lo que sirve de agente mediador entre las razones que quieren imponerse y que quieren darle forma y color a las emociones, y las emociones que fluyen y que se van enganchando con lugares, olores, colores, sabores, y que en esta percepción de eventos y cosas que el niño a partir de su tercera semana de gestación hasta que cumple más o menos los 3 años consolida en su esquema cerebral o a nivel del cerebro, nosotros racionalmente, ya cuando somos adultos, intentamos entender para poder gestionar, porque las emociones, ya en los adultos, es necesario racionalizarlas para poder de alguna manera gestionarlas. Los niños no, pues los niños, a diferencia de nosotros, como no tienen tan madura la corteza cerebral y no tienen tanta información, una aceptable y otra no tan aceptable, no se le hace tanto lío la gestión de sus emociones. Es diferente cuando papá y mamá no ponen límites claros desde los primeros meses y el niño en su desborde de emociones tiene control. Porque los niños cuando se desbordan en emociones chillan, gritan y hacen patalean, y papá y mamá pierden el control. Ahí es donde entran los límites, ¿no? Claro. Y ahí empieza el niño a entender que hay consecuencias de sus actos, que a veces hay que medirse o no actuar de más o de menos en ciertas circunstancias. Y ellos empiezan a conocer este mecanismo. Y en ese momento la emoción no se desborda porque dice, a ver, si yo aplico demasiado, no recibo estímulo, pero en cambio, en la falta de puesta de límites de papá y mamá, muchas veces los niños y las niñas se desbordan de emoción, ven que papá se desespera, reciben gratificación y asumen que es en el desborde emocional que actúan adecuadamente para poder así obtener su gratificación. Y sin querer nos vamos mal educando, porque después la gente quiere corregir esa falta de puesta de límites adecuados
y creen que es la emoción, y dicen no, o se ponen a llorar demasiado y dicen son muy sensibles, porque la gente utiliza el término sensible no para la persona que tiene mucha euforia o tiene muchas emociones o mucha positivas, capacidad de percepción. Claro, si no dicen sensible aquel que es lastimero y tristón, no el que anda todo así, ay, es que yo siento... El que llora por todo el afecto. Qué sensible que soy. Entonces, Ajá. ojo, pongamos atención que la sensibilidad es en todas las direcciones. Yo puedo sentir la frustración de las personas. Las personas diagnosticadas con el espectro del autismo, que es una condición neuropsicológica, tienen mucha sensibilidad, son muy kinestésicos. Ellos perciben las emociones, no solo las tristes, sino todo tipo de emociones, el miedo, la ira, la frustración. Entonces nosotros estamos diseñados como seres humanos para ser empáticos y poder captar las emociones. Hay personas que son más sensibles, que son los niños y niñas que nacen con condiciones excepcionales que perciben, ¿no?, a las personas que tienen una vibra buena o vibra mala. Esa es sensibilidad. Ahora, hay dos cosas que para mí o facilitan o dificultan un poco esto de la autorregulación emocional. Por un lado, el lenguaje. Sí. Y por otro lado, el contexto social. Sociocultural, correcto. Sociocultural. Sí. Exacto. O sea, la idea de autorregular o de domesticar estas emociones tiene que ver con esta saludable adaptación al entorno, ¿no? Porque yo no voy a entrar a un lugar y porque estoy enojada gritarle a todo el mundo, por ejemplo, y ofender a todos los demás porque yo estoy enojado. Entonces, hay un entorno social que puede verse afectado con el desborde de mis emociones. Y mira que el que valida la forma de expresión emocional no es el mismo ser humano, sino la capacidad de aceptar ese comportamiento como válido en su entorno social. Por eso nosotros tenemos una habilidad de aprender muy rápido, aunque en la aplicación no lo hagamos porque creemos que somos lentos, y ciertas culturas, más que otras, consideran que a la gente hay que repetirle muchas veces algo para que entiendan o aprendan. La realidad es que uno capta a la primera. No por mucha lesión neuropsicológica que tengas, es en el procesamiento el que se da el enlentecimiento del proceso de reacción o la falta de recuerdo o memoria que hace que muchos simplemente no apliquen lo que vieron o aprendieron porque tienen algún desfase, pero la mayoría socioculturalmente creemos que las emociones son ingobernables y por eso hay mucha gente que se explica de honesta y dice que yo soy espontáneo o yo soy así claro. Me conociste y como que más o menos así me aguantas, ¿no? Y socialmente generas incomodidad y unas emociones aversivas, aunque la persona no sea mala onda, pero sus actitudes denotan eso. Y ahí fijas una emoción como de rechazo y la gente a veces se siente rechazada por creer que así es cuando la emoción se expresa, o sea, la alegría, sientes euforia o sientes ira y ves a alguien que te genera la ira y tú permites que te provoque esa emoción. Todo esto que acabo de hacer yo se hace en menos de una décima de segundo, pero las personas tienen que ubicarse en los contextos donde se desenvuelven. No es igual tratar entre amigos que con desconocidos, y eso lo sabemos. Emocionalmente eso no tiene una lógica. Tú puedes sentir una emoción por alguien que recién conoce porque tiene características y es como que si lo conocieras de toda la vida. No sé si te ha pasado a ti y le ha pasado. Y como racionalmente tenemos que explicar, uno dice, para sentir esa emoción yo tengo que conocerlo toda la vida. No, la emoción es emoción. Y a veces una emoción, ¿no? Así, tú ves a alguien que te representa buen feeling y de entrada tú dices, oye, es que por ti siento más cosas que por mis amigos que los conozco hace años y contigo que recién. Es porque la emoción pura se expresa libremente. Es con la razón que la aterrizamos y le damos el valor que nosotros queremos, la expresión que queremos. Dice, a ver, no, a la primera, no, y te dice la sociedad, a la primera no puedes expresar todas las emociones porque después van a pensar que eres, las chicas, que eres una regalada, dicen, no se puede expresar. Entonces tienes que frenar esa emoción, ponerle tiempo, porque la sociedad tiene un código, hay reglas. Así es. Sí, puede que a unos no les guste, puede que a otros no les guste, pero la convivencia es la que marca el tono de cómo se expresan muchas de las emociones que nosotros vivimos. En este momento tenemos que hacer un corte, pero ¿hasta dónde nosotros, cuál es esa línea que nos marca hasta dónde yo debo expresar las emociones? Está bien que yo tenga un evento que me provoca tristeza, pero ¿hasta dónde esa tristeza no se puede convertir, por ejemplo, en depresión? ¿O hasta dónde este enojo que yo siento se puede convertir en un ataque de ira y de explosión? Eso lo conversaremos al regresar de esta pausa. Ya venimos aquí a Gran Acompañante.
Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por la AIDIS. En el evento regional, el ingeniero José Luis Santos, gerente de EMAPAC, hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo. Lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarillado a un precio asequible. Lograr el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo. Proteger la fuente de abastecimiento, y esto vamos a dedicarle algo muy importante durante la presentación, preservando la calidad de agua y reduciendo la contaminación. Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios, tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de EMAPAC. Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad, avalizado por ADERASA, de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, el Banco Mundial, la CEPAL, el BID, la CAF, etc. Hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. ¿Sabes qué agua consumes? Obviamente la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEN. El agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda de Río Daule en agua potable de la más alta calidad. Más de 100 personas en planta La Toma, entre técnicos, especialistas y operarios, hacen posible un estricto proceso de producción de 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas, 365 días al año, en cada una de las fases de proceso de potabilización. De esta forma, garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano, sino que sea la mejor. Interagua, que todo fluya. Estamos aquí a través de maxtvonline.com. Usted puede ver este programa en vivo, como lo estamos haciendo en este momento, o lo puede ver también en diferido. Y nos encanta y nos enriquece que ustedes también opinen acerca de los temas que quisieran que nosotros tratemos en este espacio, acompañándote. Para quienes recién se enganchan, estoy acompañada del psicólogo, terapeuta familiar, Gino Escobar. Y estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos autogestionar o regular o domesticar nuestras emociones. Yo había dejado como una inquietud antes del corte comercial y era como hasta dónde sabemos que es el límite como socialmente aceptable de una emoción. O sea, yo siento muchísima pena porque me botaron del trabajo, porque perdí un familiar. ¿Hasta dónde puedo yo, si es saludable, como dicen los psicólogos, expresar las emociones? ¿Hasta dónde es saludable expresar estas emociones para que, por ejemplo, una tristeza no se convierta ya en depresión? Una depresión? Claro, mira que es una cuestión media complicada porque acuérdate que se decía, los hombres no lloran. Ajá. Y fue una situación que comprometió mucho el aspecto emocional de algunas generaciones masculinas, porque se llegó a creer que la expresión en sí de la tristeza o de las emociones sensuales del hombre lo convertían en niña u homosexual. Entonces esos criterios sociales que eran prohibitivos y restrictivos hacían que
tuviera que guardarse, y de ahí que el índice de suicidio más alto es en hombres. Y van complicando la autorregulación emocional. Pero o sea, absolutamente, porque la emoción se va a expresar, pero tienes no que controlarla, sino que reprimirla. Y ahí se genera una conversión y terminas haciendo un deterioro mucho más grave que pasa a lo que tú dices. Al plano físico, además. Claro, o la otra, la alegría. A veces uno no puede expresar toda la alegría porque existen prohibiciones, todavía aún, de que, a ver, tienes que tener más cuidado. Uno se ríe a carcajada y dice, oye, qué falta de glamour. O sea, yo siempre he tenido una risa desbordada y escandalosa. Y mi mamá, cuando yo era adolescente, me decía, mijita, no te rías así. ¿No? Entonces, un poco me cortaba te limitaba tu explosión de emoción. La expresión, claro. Entonces yo dije, bueno, ¿en qué ¿Cómo te momento hacía sentir eso a ti? Me frustraba. Exactamente. Me frustraba porque yo quería desbordar toda la alegría que sentía, pero dije, bueno, hay momentos donde sí la puedo desbordar y hay momentos donde tengo que reírme así como... Ya, pero es que eso es lo interesante. La realidad que se ve después de los eventos catastróficos de guerras o terremotos o este tipo de cuestiones, es que no hay que reprimir las emociones, sino simplemente la dosis en la que las puedes expresar. Por decirte, un rescatador va a sentir tristeza y no es que no puede él reconocer su tristeza, la forma como la expresa es la diferencia. Y ahí se va viendo lo que tú dices, la risa. Yo sí puedo, o sea, no es que voy a reprimir, sino que articula, dice, qué ganas de reír una carcajada. Lo que pasa es que estoy en una biblioteca y, o sea, hay contextos y contextos. Claro, me ubico en el respeto a los demás, pero yo no me reprimo a mí. Siento mi alegría, lo que hago es no articular la forma, ¿no? Así, toda exponencial. Y eso va haciendo que dosifiques la forma, pero el fondo, que es la emoción, no tienes por qué reprimirlo. Voy como anticipando la respuesta. Es que se anticipa, porque la emoción viene primero y la razón, que es la que articula la acción, viene después, no es antes. La emoción es primero, la emoción se articula primero. De ahí viene y pasa por la voluntad, para los que la han desarrollado, porque todos la poseemos, y articula la corteza cerebral una respuesta. Entonces te dice, ríete a carcajada, y una vez está tomando agua y te hacen un chiste y hace así. A mí me pasa. Creo que a todos nos ha pasado. Lo puede, claro, y el otro, no me hagas reír, que tú puedes controlar, pero a veces uno exprofesamente y se le va a poner un toque más. Entonces, ¿te imaginas lo que pasaría si haces eso el segundo antes de hacerlo? Claro. Y lo haces, entonces incrementas la dosis de placer. Si estás en una cosa más solemne, como que no cabe que te rías a carcajadas. Claro. Pero la risa yo creo que es igual más socialmente aceptable que un ataque de ira, por ejemplo, y que es muy frecuente también. Eso. ¿No? El controlar, por ejemplo, el enojo, a veces suele ser muy complicado. Mira que de la encuesta que hacemos para lo que vamos a hacer hoy en la tarde, la ira es la que tiene el primer lugar. Entre las inquietudes. ¿Cuál se te hace más difícil gestionar? Era la pregunta. Ira. La ira tiene el primer lugar. Y lo que tú dices, si la ira, tienes tristeza, tienes frustración, pero la ira. Y lo que ocurre es que la ira, al presentarse sola y vienen y te restringe porque no la puedes desembocar, adquiere otra aliada, frustración, culpa, miedo, y se suman más emociones negativas. Y se hace una bola gigantesca. Y la forma como la vas a expresar regularmente terminas o matándote o asesinando a alguien. Por eso los femicidios, que en vez de disminuir se incrementan, es porque el manejo inadecuado de las emociones busca una excusa para mantenerse. Y la represión de estas emociones, porque a ver, la ira se construyó en base del miedo. Entonces, a ver, el enojo o la irritabilidad, fruto de algo displacentero, si yo la gestiono adecuadamente, no llega a convertirse ni en enojo ni en ira, porque son de mayor nivel, esas son más grandes. Pero el displacer o lo incómodo que me ocasiona no tiene que pasar al siguiente nivel ya de ira, porque me molesta que a un niño lo maltraten. Es una molestia, o sea, tú sientes la molestia. Luego viene, pongámosle término, la indignación, te indignas, sientes ira. Y como eso va asociado a razones, creemos que para poder expresar eso tienes que atacar al objeto o al sujeto que te provoca la ira. Es como la risa. A ver, tú no vas a salir a agredir al que, sino aplaudes al que hace el chiste y te ríes. Claro. Al que te genera la tristeza, quieres condolerte, quieres ser compasivo con la persona que te genera. Claro. Entonces, por la asociación racional de que el sujeto que creemos que es el que nos provoca la emoción, queremos gratificarlo o agredirlo, o sea, desencadenar o que sea el que reciba
el premio de la emoción que nos está dando. Es que así como la risa es contagiosa, el enojo también. Todas las emociones, todas. Todas las emociones claro, pueden ir conectándose. todas. Por eso es que hablamos también de iras colectivas. Así es. Cuando se ven estos momentos de histeria colectiva, estos momentos de la euforia psicosis en un colectiva. partido de fútbol, por ejemplo, que moviliza tantas pasiones. Entonces, cuando pierde el equipo favorito y se cometió alguna infracción en cancha, le dicen sapos y culebras al Lo pobre que pasó jugador. en Pozorja, recuerda. Lo que pasó en Exacto. Pozorja. Unas personas, por el miedo, la ira, cogieron y asesinaron a 3 personas. Entonces pierdes todo sentido de racionalidad. ¿Y qué ocurre con estas emociones muy negativas? Que hacen que automáticamente se genere una dosis exagerada de estrés y el cortisol inhibe la corteza cerebral y te baja el límbico. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que se inhibe completamente la corteza cerebral, queda la respuesta más próxima a lo que aprendimos de pequeño. Y uno ve... Lo más primitivo. Tas. O sea, frente a El la reptiliano. ira... Así es, el reptiliano Ajá. coge y manda ira. Ira, respuesta, golpe. Entonces quieres agredir a lo que está provocando tu ira. Si crees que es esa persona, vas a lanzarte contra esa persona. Por eso mucha gente termina asesinando a la gente que ama porque no articula sus emociones. Así como tienes la emoción positiva del amor, tienes proporcionalmente en la misma intensidad la ira si es que no sabes canalizarla y gestionarla adecuadamente. Por eso yo sí, el lenguaje también nos ayuda a Decodificarla. a decodificarla, Claro. a suavizarla, Por decirte, a con atenuarla. amor tú coges a la ira y como que Ajá. te imaginas que es un peluchito y lo vas domesticando. Entonces la ira... Entonces te anticipas, respiras profundo. La respiración mira, te ayuda mira que un tú que estás montón, practicando ¿ah? yoga, claro, pero es lo más interesante es descubrir que la persona que está al frente tuya no es la que te provoca la ira la tenemos dentro, todas las emociones están dentro, que la persona que hace algo que no nos agrada es la excusa necesaria. Exacto, como para- digan, es que tú me haces enojar. Nadie No, te hace el enojar. enojo está dentro de ti. Yo me Esa enojo persona activó algo que te porque lo que tú, es lo provocó mismo, el tú me enojo. haces reír, no, lo que tú haces me genera mi felicidad, sonrisa, pero tú puedes hacer lo que sea, te puedes parar de cabeza. Si yo no quiero articular mis emociones para que se desemboquen reacciones, no va a suceder. Nadie puede manipular tus emociones si tú no lo permites. No es que el otro. Entonces, en el momento que descubrimos eso, ya no habría ningún hombre agresor de mujeres, ni ninguna madre o padre agresor de niños y niñas, porque sabemos que no es, muchacho, tú me sacas de casilla. Muchacho, ¿cómo yo me permito salir de mis casillas? Exacto. ¿Qué voy a hacer ahora para reeducarme y poder educarte a ti adecuadamente? Sería chéverísimo que los padres hablaran así, Cambia ¿no? la versión de la vida, wow. Cambia la versión, pero finalmente el poder está en cada uno de nosotros, el poder de decisión y de cambiar las cosas. Creo que el tiempo se nos ha terminado cuando hablamos de cosas súper interesantes y cuando ustedes nos acompañan de esa forma tan fiel a nuestro programa, pues el tiempo vuela. Muchísimas gracias por ser parte de Acompañándote, siempre atentos a sus sugerencias. Muchísimas gracias, Gino. Gracias a ti, por Úrsula. estar aquí. Gracias a todos. Si la vida nos levanta el pulgar, la próxima semana estaremos junto a ustedes en un programa más de Acompañándote. Que Dios me los bendiga.